Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Honduras. Una conspiración contra su gobierno para desestabilizarlo. Denuncia ante el mundo la presidenta de esta nación, Xiomara Castro. Lo alerta un día crucial para la nación en donde el Congreso debe elegir al nuevo fiscal general y la oposición lo obstaculiza. Lo analizamos. En Noticia Colombia. Un pacto nacional por el desarrollo que acompañe la paz total. El llamado del presidente Gustavo Petro recibe apoyo de diversos sectores, al mismo tiempo portazos de los que solo velan por sus intereses. Es posible lograr consensos, por ejemplo, con la extrema derecha. Lo analizamos. En Noticia Chile, minutos antes de ser detenido, se suicida uno de los 7 militares condenados por el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973. La víspera, el Tribunal Supremo los condenó a más de 20 años de cárcel por su participación en su tortura y asesinato. La decisión judicial llega a solo días de cumplirse 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Les contamos en detalle. El Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Honduras, la presidenta de esta nación, Xiomara Castro, denunció ante el mundo que hay una conspiración para acabar con su gobierno popular. Recordó que hace más de 12 años están en resistencia tras el golpe de Estado de 2009. La alerta la hizo ante miles de personas el día en que el Congreso debe elegir al fiscal general. Una elección obstaculizada por la oposición. Vamos a verlo. En defensa del orden constitucional y bajo la consigna Golpe de Estado nunca más, simpatizantes, movimientos sociales y políticos se movilizaron en el territorio nacional en apoyo a la presidenta Xiomara Castro. Compañeros y compañeras, debemos de mantenernos unidos, organizados, movilizados, en vanguardia, en resistencia, para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueo. Castro denunció un plan de conspiración contra su gobierno. Me veo obligada a denunciar ante el mundo la conspiración que organizan las mafias y las élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno. Esta movilización se produce un día clave para la democracia de la nación. El Congreso debe elegir al nuevo fiscal general. El presidente del órgano legislativo solicitó el apoyo de sus colegas para no aplazar ni obstaculizar esta elección. Yo los invito a todos ustedes y a los que están allá afuera a que recordemos este día, este 29 de agosto, cuando todos los ciudadanos de diferentes partes del país han venido a ser testigos y a exigir una elección de un fiscal general y un fiscal general adjunto. Hace 10 días y en un comunicado público, Redondo solicitó al Tribunal Superior de Cuentas un informe pormenorizado para realizar las auditorías en el derogado decreto 116-2019, mejor conocido como Pacto de Impunidad. El objetivo es investigar los delitos de lavado de activos y los bufetes vinculados. Este es un tema central para el gobierno de la presidenta Castro y una promesa de campaña: acabar con la enquistada corrupción en el país, que comenzó tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Zelaya. Según denuncias llevadas a instancias judiciales, la corrupción se alió con el crimen organizado transnacional. Una expresión de esto fue la vinculación directa del expresidente Juan Orlando Hernández con un grupo narcotraficante que llevó cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hernández está tras las rejas en Norteamérica. ¿Qué sucede a esta hora? Le preguntamos a nuestro corresponsal
en Tegucigalpa, la capital. Karin Duarte, vía telefónica. Karin, adelante, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarles en este momento. Seguimos en los bajos del Congreso Nacional en el centro de Tegucigalpa, cuando la sesión legislativa ha finalizado luego de que no hubieran consensos para la elección del fiscal general. Cabe destacar que el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal presentaron su nómina a elegir dentro de los fiscales generales, destacando para ellos sus favoritos. Asimismo, presentó el Partido Libertad y Refundación la misma nómina. Se espera que se lleguen a consensos en los próximos días. Esto antes de que termine la fecha límite, es decir, el próximo jueves de esta semana, que estaría venciendo el plazo de Oscar Chinchilla, quien es el fiscal general de Honduras. Es importante mencionar también en el ámbito político que la elección de fiscal Chinchilla, él no estuvo dentro de la nómina en la pasada elección, es decir, hace 5 años él fue impuesto por el Poder Ejecutivo en ese momento. Cabe destacar que dentro de las 5 figuras que están dentro o jugándose para ser el próximo fiscal general y su adjunto, se va a respetar eso. Se está buscando que no responda a los ideales políticos, que no responda a los ideales económicos. Es por eso que se va a tardar. Sin embargo, hay analistas que aseguran que toda elección dentro del Parlamento Nacional siempre va a haber lo que es una representación política. Sin embargo, lo que se busca es un perfil idóneo que pueda seguir luchando en el camino de la refundación de Honduras en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de justicia, que es lo que se había perdido en los últimos años. El día de mañana seguirán las negociaciones y hasta agotar los últimos instantes. Aquí, en los bajos del Congreso, el pueblo hondureño está disfrutando de una fiesta popular. Se ve que hay personas que aprovecharon para vender comida, aprovecharon para hacer sus bailes, disfrutar de la cultura nacional. Asimismo, los diputados del Partido Libertad y Refundación se volcaron a la calle, aquí en los bajos del Congreso, y se dirigieron al pueblo hondureño, descartando que esta manifestación fuera financiada por el gobierno de la República y descartando cualquier tipo de mentiras. Asimismo, se habló de que habían infiltraciones generando desestabilización, entre ellas lanzando gas lacrimógenos. Sin embargo, no ha pasado más, todo se ha manifestado de manera pacífica. Es lo que nosotros podemos informar de momento aquí desde los bajos del Congreso en el centro de Tegucigalpa. Voy a retornar hasta los estudios si no hay más preguntas. No por ahora, Karin, gracias. Muy alertas, muy atentos a cómo finaliza esta jornada. En todo caso, con lo que ya nos adelantabas, que era previsible sin duda. Hoy no se ha producido la elección del fiscal general por todo lo que nos has contado, que ya vamos a llevar al análisis. Karin, gracias. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Javier Sandoval, es abogado, catedrático universitario en Derecho Internacional y Constitucional. Nos acompaña desde Tegucigalpa. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Es un honor para mí siempre acompañarles y pues poder expresar mis opiniones respecto a temas tan trascendentales como el que estamos viviendo hoy día en Honduras. Muchísimas gracias, profesor Sandoval. Lo primero, la gravísima denuncia que en este día, en este contexto, lo veíamos previo a nuestra conversación con usted, se ha dicho por parte de ella ante el mundo, se ha denunciado que se teje una conspiración en su contra. Y esto además en un contexto tan complejo de un golpe de Estado de hace tan pocos años como el año 2009. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Quién estaría detrás de esa conspiración? En primer lugar, tenemos que señalar que nuestro país no está, bueno, ni estuvo preparado para una situación tan calamitosa como la que ocurre después de un golpe de Estado, de un rompimiento del orden constitucional. En primer lugar, la situación interna es muy compleja. Luego de lo que ocurre internamente, pues viene la negativa de las relaciones con la comunidad internacional
Y bueno, una situación como la que ya vivimos, Honduras no está en condiciones de volverla a vivir. Todas aquellas personas que están expresando situaciones como esta, pues creo que son aquellos malos hondureños que no les importa pues el destino de sus generaciones futuras, porque el rompimiento del orden constitucional que se dio en ese momento, en 2009, las consecuencias que eso nos trajo son funestas y de hecho, pues como ya ustedes lo han señalado, nos trajo también como consecuencia que el narcotráfico se apoderara del país y pues hoy no tenemos más que dar explicaciones al mundo porque el mundo entero conoce que la cabeza de ese narcogobierno y esa pandilla de delincuentes de crimen organizado que estuvo manejando el país, pues ya está por lo menos su cabeza siendo juzgada ya en los Estados Unidos. No es menos importante señalar que ciertamente sí hay una conspiración, por lo menos para desestabilizar y para crear una situación de inseguridad y prácticamente la vulneración de lo que es el Estado de Derecho, porque la no elección del fiscal general en este momento prácticamente nos está llevando a una situación que es muy difícil de manejar, porque estamos los hondureños exigiendo de la comunidad internacional, precisamente de la Organización de Naciones Unidas, pues que nos acompañen para poder intentar castigar la corrupción que hasta ahora pues no se ha podido más que perseguir, pero no castigar acá en Honduras. En este momento hay un tuit de la presidenta Xiomara Castro que dice lo siguiente: para ahora a entrar a la coyuntura, profesor, que tiene que ver en el marco de este contexto, algo tan importante para la democracia en el país, la promesa de campaña de avanzar en contra de la corrupción y es la elección del nuevo fiscal, dice la presidenta Xiomara. El presidente del Congreso, Redondo, ha convocado mañana a las 2 p.m. para elegir fiscal. Los diputados están en obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Mañana dará instrucciones en cadena nacional. El pueblo debe mantenerse firme hasta la segunda orden, lo acaba de decir la presidenta del país, Xiomara Castro. En este contexto, profesor, ¿qué sucede entonces? ¿Qué pasa dentro del Congreso que se denuncia una y otra vez que obstaculiza la elección del fiscal? Bueno, tenemos que ser claros. En este caso, hoy precisamente, pues ya se llevó a cabo el primer intento, ya era como una predicción de todo el pueblo hondureño, precisamente la convocatoria a la marcha en apoyo a exigir que se elija el nuevo fiscal general del Estado, pues es más que justificada, pues sabemos que hay intereses fuertes en el Congreso Nacional. No podemos desconocer que un 40% de los diputados que formaron parte del Congreso Nacional reciente están ahí, siguen siendo parte de este gobierno y de este poder legislativo. Por lo tanto, todo lo que venga encaminado a poderles perseguir sus actos de corrupción y sus actos delictivos se va a intentar pues un bloqueo si es que esto pues lleva consigo la consigna de poder combatir la corrupción o por lo menos perseguir la corrupción que ya de hecho pues nos ha dejado el país en bancarrota, pero hay otro tipo de fuerzas que si bien es cierto no se alcanza la mayoría calificada, pero yo creo que con el apoyo del pueblo hondureño y la presión que se está ejerciendo, quizás se va a lograr que este grupo de malos hondureños que son desgraciadamente electos por el pueblo como legisladores, pues puedan reflexionar y poder llegar a dar el primer paso, porque hoy día lo que tenemos es un fiscal general que si bien es cierto, ya lleva 2 periodos en el poder, ni el primero ni el segundo fueron legítimos. En el primero fue reprobado en sus pruebas psicométricas y en el segundo no era parte del proceso y fue impuesto. Y no fue impuesto desde el Ejecutivo, como se dice, simplemente acá hubo una conspiración de fuerzas del poder económico, del poder real en Honduras y del poder externo, porque aquí hubo participación de todos los sectores y sobre todo de la Nación del Norte, que pues tuvo su gran injerencia. Este señor no participó en el proceso, había un listado de 5, igual que el día de hoy, y de por ahí se lo sacaron y como ya era fiscal dijeron ya no necesita calificación, pero lo cierto es que fue una franca violación a la Constitución y a los procesos que ya están definidos en la ley.
A toda esta suma que usted hace, habría entonces que incluir, agregar el sistema judicial para tratar de comprender cuál es el obstáculo que hay para dar este paso anticorrupción en el país. El sistema judicial es parte entonces de lo que dejó instalado el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Es así? Afortunadamente llegamos a un punto donde tuvimos que, se vencía ya el periodo del Poder Judicial y hay un reciente Poder Judicial nombrado, de la misma forma que hoy pues se está intentando nombrar un fiscal general que pueda acompañar al gobierno a perseguir lo que son los delitos de corrupción, porque en el reciente pasado se aprobó un código penal precisamente para proteger a los delincuentes de cuello blanco, como lo llamamos acá en Honduras, creo que en el mundo entero, aquellos que están dentro del Estado y que tienen esas malas costumbres o esas iniciativas delictivas de buscar los mecanismos para poder apoderarse de fondos que son propios del pueblo. Y en este caso, pues precisamente lo que se hizo fue legislar para proteger a estos delincuentes, porque dentro del poder legislativo existían. Cuando usted menciona el poder judicial, en este caso lo tenemos solo a la espera de que el Congreso Nacional pueda dar el paso importante, que es la elección del nuevo fiscal, para poder conformar el equipo que pueda llevar a una efectiva persecución de lo que son los delitos de corrupción en el país. Desgraciadamente tenemos todavía en vigencia algunas leyes que fueron aprobadas en el gobierno anterior que son pues precisamente obstáculos para que el propio Estado pueda perseguir este tipo de delitos. No así pues si las condiciones que ha impuesto la ONU para poder mandar a Honduras una misión que pueda acompañar la persecución de la impunidad en cuanto a los delitos de corrupción en Honduras. Tenemos un código penal que aún no se ha podido reformar y con el código penal actual no podremos tener una misión de acompañamiento que pueda perseguir este tipo de delitos. Pero acá lo que también se presume y se puede esperar es que por ahí salgan los sectores poderosos y que de los 5 que están propuestos hoy por la Junta Proponente, que fue integrada incluso coordinada por el Poder Judicial, porque así manda la ley, que de estos se puedan desechar esos 5 y que aparezca una nueva figura mágica como apareció en el reciente pasado y pues se pueda nombrar a alguien que no está en el listado. Pero yo creo que no hay ambiente en Honduras para que esto suceda. La movilización de hoy ha sido una muestra de presión y de fortaleza para poder apoyar, para que se haga dentro de lo que es el marco de la ley el nombramiento del nuevo fiscal y fiscal general adjunto. Por ahí se maneja también algunas posibilidades de que se pueda modificar la constitución o que se pueda nombrar un tercer fiscal porque hay 3 fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero yo creo que esto no va a ser necesario. Por lo que hoy se vio, lo único que se vio es que la propuesta que apoya el Partido Nacional, pues no creo que sea tomada en cuenta. La propuesta que hizo el Partido Libertad y Refundación fue la menos votada, pero se espera que para mañana haya una tercera propuesta consensuada y que de estos salgan tanto fiscal general como fiscal general adjunto y podamos comenzar a dar los primeros pasos para poder hacer una verdadera persecución del delito en el país. Pero ¿quién sería la persona o la organización, entidad, organización política? ¿Cómo está conformado para saber quién sería la tercera propuesta? Y además, ¿cuáles son las calificaciones? ¿Cuál es su perfil académico, su experticia? Sobre todo cuando hay tal nivel de desafío por delante para el país, que es nada más y nada menos, y es desarticular todas estas mafias ligadas al crimen organizado que dejó el expresidente Juan Orlando Hernández y que están allí enquistadas en la institucionalidad. Bueno, nosotros tuvimos 12 años de gobierno del Partido Nacional, que los primeros 4 fueron con Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional y desde allá pues comienza la desgracia de nuestro país y pues podemos señalar las 2 propuestas que se hicieron hoy en el Congreso Nacional, no hay ninguna que haya sido formulada por el Partido Nacional. Sí consideramos que la propuesta que hizo el Partido Salvador de Honduras, que hoy ha sido una facción que se ha mantenido
con bastante prudencia y con bastante limpieza en su accionar en el Congreso Nacional, no así su líder, que es el designado presidencial, que hoy se ha vuelto y se ha convertido en un opositor que hoy Honduras en general ya no le cree sus posturas porque está dentro del gobierno y es un opositor al gobierno. Entonces, sus apreciaciones no son tomadas en cuenta, pero sí la segunda propuesta, la segunda moción nominativa que se presentó fue presentada a través del Partido Salvador de Honduras, apoyada por la bancada del Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Nacional, porque logró alcanzar más de 70 votos, que son los votos de la oposición. Entonces, la moción presentada por el Partido Libertad y Refundación alcanzó solamente los votos que tiene estrictamente los votos del Partido Libertad y Refundación, pero esto significa que esta bancada del partido en el poder está unida totalmente y aquí no habrá disidencias. Entonces, lo que se pueda acordar o se pueda negociar en este receso que se dio puede ser muy importante. Yo pienso que así como se logró hacer una moción nominativa de 15 magistrados para nombrar el Poder Judicial, que es igual a una elección de segundo grado, igual yo pienso que mañana se puede lograr alcanzar estos consensos. De no ser así, pues no pasa nada en el país, no se rompe el orden constitucional y no se entra en un vacío, porque ya esta situación ha sido prevista precisamente por los mismos políticos de oficio en la ley orgánica del Congreso, que de hecho es una ley que tiene rango constitucional. En su artículo 80 dice que si las autoridades que están en sus cargos no se han electo los sustitutos, estos continuarán en sus puestos mientras no sean nombrados sus sustitutos por el Congreso Nacional. Si bien es cierto, el actual fiscal no puede ser reelecto porque solo puede ser reelecto una vez, pero no es menos cierto que sí puede permanecer ahí mientras el Congreso Nacional encuentra los consensos y toma la decisión de nombrar un nuevo fiscal y un nuevo fiscal general adjunto. Muchísimas gracias, profesor, por esta explicación. Gracias, pues estaremos pendientes de lo que sucede mañana. Muy buenas noches. Muy buenas noches y esperamos que el país mañana pueda respirar con tranquilidad y podamos tener un nuevo fiscal general mañana al cierre del día. Que así sea. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Colombia, un pacto nacional por el desarrollo que acompañe la paz total. El llamado del presidente Gustavo Petro recibe apoyo de diversos sectores, pero al mismo tiempo portazos de los que solo velan por sus propios intereses. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿es posible lograr consensos con la extrema derecha con el llamado uribismo centrodemocrático? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia a Colombia, edificar una sociedad más justa es el objetivo del Gran Acuerdo Nacional al que el presidente de la Nación, Gustavo Petro, invita a partidos políticos y otros sectores de la sociedad. El diálogo es un paso importante para avanzar en su proyecto de paz total. Vamos a verlo. El presidente Gustavo Petro no desiste en su llamado a los partidos políticos del país a ser partícipes de un gran acuerdo nacional para alcanzar la paz. El camino es que gobierno y oposición lleguen a puntos comunes de solución a problemáticas sociales concretas. Así lo dijo al cumplirse un año de su gobierno. Lo reiteró durante la instalación del Congreso de la República. Yo creo que un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva, y que es el camino de la paz, y que es el país de una gran Colombia, para volver a repetir el concepto.
Podemos hacerlo entre las diferencias y las diversidades sociales, económicas y políticas. Para Petro, el Gran Acuerdo Nacional es transversal al proceso de paz que se adelanta con grupos armados irregulares. Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país hace muy poco, social, económica, cultural y políticamente, que es un momento de ceder, que precisamente para aprovechar la oportunidad que la vida del mundo nos está arrojando en términos de desarticularnos de la mafia, del narcotráfico y de las economías ilícitas, es el momento de ceder para construir un país más equitativo. Algunas figuras de oposición no consideran que los actores armados tengan parte en la búsqueda de la paz. Que este gobierno solo procede para darle impunidad a las guerrillas, al narcotráfico, a las bandas criminales, a quienes delinquen. Causa sorpresa que el señor presidente de Colombia siga invitando al diálogo a sectores dedicados a actividades criminales e ilícitas, pero al mismo tiempo siga cerrando la puerta a sentarse con los empresarios. Ante los señalamientos mediáticos de los que ha sido objeto el presidente por asuntos que nada tiene que ver con su gestión, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, criticó duramente la falta de compromiso con la patria. Afirmó que el presidente continuará buscando la igualdad y que el acuerdo nacional es un hecho. Recuerden, Acuerdo Nacional propuesta Petro, con todas y todos. No hay paso atrás, es el capítulo que sigue. Los hechos son tozudos, es que vamos por una patria justa, grande y digna. Efectivamente, el Ejecutivo avanza en ese objetivo. La semana pasada, Petro se reunió con la dirección de la Conferencia Episcopal Colombiana y el pasado 15 de agosto, con centrales sindicales y obreras que respaldaron el llamamiento a ese gran acuerdo nacional en aras de avanzar en la implementación de las reformas sociales. En un comunicado en julio, la bancada en el Congreso del Pacto Histórico dijo que está lista y ahora es el momento del Gran Pacto Nacional. El presidente asegura que es un acuerdo social y político que permitirá acabar la violencia y prosperar. No es un evento de entrampamientos calculados. Así entramos con el análisis. ¿Cuál es el desafío de este llamado que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para avanzar en dos vías, en el marco de la paz total, de lo que ya le voy a preguntar a mi invitado, pero al mismo tiempo algo que es mucho más grande de todo lo que pueda abarcar un Estado, que es avanzar hacia el desarrollo de una nación que tiene tantos problemas? María Fernanda Barreto es analista política, investigadora, escritora colombo-venezolana y me acompaña para hablar de todo esto. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola Tatiana, bueno, siempre un gran gusto estar aquí en Telesur y con el equipo de Es Noticia y por supuesto un honor estar contigo siempre. Muchísimas gracias María Fernanda. El desafío, nos preguntamos, de avanzar en ese gran pacto nacional que, como lo veíamos en el informe previo, no es de estos días. El presidente lleva planteándolo desde hace varios meses. Lo que sí estamos observando es que distintos sectores comienzan a sumarse y no todos necesariamente que lo hayan acompañado. Otros sectores que han sido históricamente oposición a las medidas populares, que anhelan el desarrollo del país desde los sectores más vulnerables. Ciertamente esta propuesta del Gran Acuerdo Nacional ya formaba parte del discurso de la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro. No es una propuesta nueva. Lo que creo que con el tiempo se ha ido enriqueciendo, afortunadamente, esa idea de lo que puede ser un gran acuerdo nacional. Como señalas, por supuesto, han salido los representantes de lo que llamamos comúnmente el establecimiento colombiano, esa oligarquía, representar una clase política rancia que es la que ha mantenido a Colombia sumergida en este proceso genocida, en una guerra permanente, que no está dispuesta a ceder sus espacios. Sin embargo, la propuesta del Gran Acuerdo Nacional ha venido encontrando eco en distintos sectores y yo diría que incluso ya ha logrado unos primeros pasos muy importantes. Uno, tú señalabas como, por ejemplo, la bancada del Pacto Histórico respondió al llamado del presidente de que el Congreso debe decir si va a estar o no dispuesto a ser realmente vinculante un gran acuerdo nacional,
Pero más allá de eso, por ejemplo, él ha planteado que en el centro del Gran Acuerdo Nacional está la paz, pero también a la inversa, en el centro de la paz está ese Gran Acuerdo Nacional. Entonces ya vimos en el fin del segundo ciclo de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en el mes de marzo, cómo surge un documento donde se abordan todas las transformaciones, por lo menos en términos generales, pues cuáles deben ser, en qué ámbitos deben darse esas transformaciones. Y en ese documento se plantea que para poder lograr esas transformaciones que Colombia requiere, ambas delegaciones, es decir, la delegación del gobierno y la del Ejército de Liberación Nacional, creen en la necesidad de un gran acuerdo nacional. Así que ya ahí también se sitúa el gran acuerdo nacional en el centro de la construcción de la paz en Colombia. Sí, cuando dices esto uno realmente se pregunta si la extrema derecha, que cuando nace Uribe Centro Democrático se quita la máscara y sabemos que se constituyen en la extrema derecha ya claramente definida desde la perspectiva política, podría estar dispuesta a un gran pacto nacional. De hecho, en este momento donde tenemos ex jefes paramilitares hablando de la vinculación de ese partido político con ese expresidente vinculado con el ejercicio tan doloroso y tan dramático y violento del paramilitarismo, y de otro lado el escándalo del Grupo Aval. Este momento entonces realmente puede ser aprovechado para que la extrema derecha entienda que ese sería el único camino, o eso será demasiado para Uribe Centro Democrático. Bueno, depende exactamente qué se esté planteando ese sector de lo que llamamos la ultraderecha colombiana, porque como tú señalas, apenas es un sector de la gran derecha colombiana, de esa oligarquía colombiana. Es un poco misterioso y por eso mencionamos las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, porque son las únicas conversaciones cuyos resultados se conocen públicamente. No sucede lo mismo con las conversaciones que deben haber sucedido para que, por ejemplo, en la delegación del gobierno se haya logrado, y es un gran logro, incluir a el representante de FEDEGAM, José Félix Lafurí. ¿Ya? Entonces creo que una derecha inteligente podría estar apostando, sí, a ser parte de un gran acuerdo nacional para garantizar que algunos de sus intereses se mantengan vivos, que no se atente realmente contra sus intereses, es decir, hablar de reformas y no de revolución. Más sin embargo, lo que vemos en esos carteles mediáticos colombianos que responden a intereses aún más fuertes como poderes de facto, y tú mencionaste, por ejemplo, el Grupo Aval, al hombre más rico de Colombia, Sarmiento Angulo, y a los propios Estados Unidos detrás de esos carteles mediáticos y de los otros poderes de facto que mandan en Colombia, pues ahí sí parece que hay una fuerte oposición, porque lo que ellos están planteando es que este gran acuerdo nacional debería ser un modo en el cual el gobierno ceda definitivamente a mantener sus intereses, a que nada cambie, a que sigan manteniendo todos sus privilegios y a que de algún modo se reedite lo que antes fue el Frente Nacional. Creo que esa es la aspiración de este sector de la oligarquía colombiana. El Frente Nacional, que tanto daño le hizo a Colombia desde todo punto de vista, solamente cambiaba de rostro, lo digo además en clave latinoamericana, cambiaba de rostro un presidente cada 4 años entre liberales y conservadores, pero lo que le hicieron un daño enorme al país. Exacto, gracias por contextualizarlo, un frente que se constituye a final de la década de los 50 para garantizar la llamada alternancia en el poder en Colombia de los mismos distintos factores de la derecha colombiana. Pero se mantenían los mismos intereses, los intocables. Los mismos intereses económicos y la subordinación a los intereses imperialistas dentro de Colombia. Entonces, allí, por lo que estamos viendo, por la arremetida tan grande de los carteles mediáticos, da la impresión, y en el discurso también de algunos que ustedes reseñaron, de que realmente no están dispuestos a ceder ninguno de los privilegios que han sostenido este tiempo. Y María Fernanda, ni siquiera porque el sistema judicial los tenga arrinconados. Lo que ha dicho Salvatore Mancuso, lo que ha dicho Macaco, es extremadamente grave y los vincula directamente con nombres y apellidos.
Mira, Colombia tristemente es un país de mafias. Sabemos que hay ciertas esperanzas de justicia. Esas esperanzas están cifradas. Siempre digo yo que las esperanzas están siempre principalmente en el pueblo, pero en el aparato judicial colombiano. Recordemos, por ejemplo, que seguimos teniendo al frente uno de los mayores representantes del uribismo que parece estar abonando una próxima campaña, que es el fiscal Barbosa. Y por eso y por otras muchas razones, por la judicialización permanente de la dirigencia social, por la persecución que se mantiene, por los poderes de facto que se mantienen, uno diría que en primer lugar debemos quitarnos la mala costumbre de llamar justicia al aparato judicial, porque rara vez se corresponde con la justicia. Y entonces ante esta posibilidad real de justicia, mucho de ese aparato judicial está reaccionando para poner un freno. Peligros latentes incluso genera este avance en la búsqueda de la justicia, como el ver a un fiscal Barbosa que se dirige a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares, claro, después del tremendo esquema de seguridad que tiene. Exacto, a poner en tela de juicio además la veracidad del gobierno actual en Colombia, la legitimidad, y a darle la mano a un especialista en golpes de Estado ya muy conocido en nuestra América por su amplio prontuario, que es Luis Almagro. Así que hay diversas reacciones que podrían desalentarnos un poco en la posibilidad de que realmente todos esos casos que se están abriendo y todas estas declaraciones que están dando los paramilitares que antes fueron extraditados de Colombia, para silenciarlos. Para silenciarlos. Y ya creo que en este programa mismo hemos conversado tú y yo, Tatiana, de cómo esas extradiciones son una gran pérdida de soberanía que no favorecen la justicia. Por el contrario, se han convertido en herramientas para burlar la justicia colombiana y además para revictimizar a quienes ya son víctimas del conflicto social y armado que vive Colombia. Claro, para aumentar el dolor de las víctimas y la necesidad de verdad, por ejemplo, con el tema de la desaparición forzada. Cuando estamos observando esto, algunos dirían, pero lo que se estaba planteando tal vez era la idea de la campaña que de hecho para la segunda vuelta presidencial lleva a Petro al poder, y fue ese gran acuerdo de coalición del pacto histórico en el que estaban incluidos, por ejemplo, el Partido Conservador, Partido Liberal, partidos de derecha y algunos más allá, porque no estaba Uribe Centro Democrático, tenía su propio candidato, aunque dijeran que no. Pero la verdad es que estaban todos estos sectores. Luego ese pacto precisamente se quiebra porque empiezan a plantearse las reformas necesarias y a tocar los intereses. Algo así entonces parece que es imposible en el país con todo esto que has dicho en el ajedrez aquí sobre la mesa invisible. Bueno, justamente ese candidato del uribismo, que era Rodolfo Hernández, sí, que finalmente se constituye en el candidato detrás del cual se posiciona la mayor parte de la derecha colombiana, también fue invitado por Gustavo Petro ya para la segunda vuelta a ser parte de ese gran acuerdo nacional en esos últimos días de campaña. Pero por eso digo que afortunadamente la propuesta del Gran Acuerdo Nacional se ha ido enriqueciendo, porque pasamos de una propuesta que parecía apuntar solamente a un diálogo entre partidos de gobierno y partidos de oposición a una propuesta que se aterriza, por ejemplo, en una mesa de diálogos con una insurgencia para poner ese gran acuerdo nacional en los hombros de quien debe estar un gran acuerdo nacional, que es el pueblo colombiano, las organizaciones, los movimientos sociales y políticos que forman parte de la realidad política de Colombia. Entonces, digamos que eso demuestra cómo se ha ido nutriendo. El propio presidente Petro también lo señaló así, tanto en el discurso de instalación del Comité Nacional de Participación el 3 de agosto como en el discurso del primer año, el 7 de agosto, primer año y otro aniversario de la batalla de Boyacá. Ese gran acuerdo nacional debe ser empujado y sostenido por el pueblo colombiano, porque parece ser
que eso es lo que olvidan en las cuentas que sacan estos que apuestan a las coaliciones gatopardistas, ¿no? Para fingir, aparentar que se cambie, pero no cambiar nada. Olvidan que este gobierno no llegó ahí como un triunfo electoral más, llegó allí sostenido sobre los hombros, esa victoria sostenida sobre los hombros de quienes han valientemente resistido al proceso genocida en Colombia durante casi 2 siglos y de quienes, producto de un hartazgo con la violencia económica, política, cultural, militar, hasta comunicacional que ejerce la oligarquía colombiana contra la mayoría del pueblo colombiano, pues salieron a las calles entre el 2019 y el 2021. Y dada esa situación real de Colombia, pues es que se logró llegar al gobierno en Colombia y es de allí de donde surge la verdadera necesidad de un gran acuerdo nacional. No es el reclamo o la propuesta de un presidente, sino una necesidad real. Y el presidente Petro lo recuerda con bastante frecuencia de dónde viene y de dónde además debe los otros sectores opositores, en este caso, estar atentos. Pero para esto, ¿qué se necesita? En el marco de una visión popular que hasta hace un año lo que observábamos es que salía a las calles, bastante poco, valga decirlo, pero a manera de protesta en contra del poder instalado, que en este caso era los distintos gobiernos. Ahora estamos observando que hay más movilización, más expresión en las calles, acompañando, ya no es en protesta, sino acompañando a un gobierno. Pero ¿qué más debe hacerse para que esos sectores que son, como en tantas oportunidades le dicen en Colombia, que son unos verdaderos cavernícolas con sus propios intereses, comprendan que eso es un sector real? Eso sería. Prácticamente me estás pidiendo el plan de acción para una revolución en Colombia. 20 años de la revolución bolivariana, bueno, sintéticamente. Más o menos así, porque lo que debe suceder es ciertamente que el pueblo colombiano se organice y apueste realmente por una construcción de poder popular que obligue a estos sectores, y hay que decir más, que obligue a los poderes imperialistas en Colombia a asumir que llegó la hora de la transformación en Colombia, que ya no hay cabida para el modelo que ha sostenido durante todos estos años la sobreexplotación de las riquezas de Colombia y la sobreexplotación y la violencia contra el pueblo colombiano, la sobreexplotación de sus riquezas, la sobreexplotación de sus hombres y mujeres, habrá que decir de niños y niñas también, y el proceso genocida del cual ha sido víctima. Ya no da más Colombia, ese modelo ya no va más en Colombia. Si tuvieran un ápice de criterio de realidad, seguramente se darían cuenta que este gran acuerdo nacional es quizás la única salida viable para, de algún modo, sostener algunos de sus intereses, pero evidentemente van a tener que ceder en muchos más. Y teniendo siguen plantándose firmes ahí porque en el fondo, Tatiana, a lo que están apostando es a no permitir la construcción de la paz, sino a perpetuar la guerra. A perpetuar la guerra. Sí, con esta reflexión quiero despedirte, porque aquí hay un punto en el que a veces a colombianos y colombianas se les olvida, es que Colombia no está aislada, es un contexto internacional. Para nuestra América Latina en disputa, es un contexto internacional muy complejo en donde hay verdaderos problemas con respecto a la supervivencia de la civilización, y Colombia no está exenta de eso. Y allí es donde está entonces otra fórmula para esa sobrevivencia, y es la unidad con los otros pueblos de nuestra América. Y en este caso, la unidad entre Colombia y Venezuela, porque allí es donde podemos también fortalecer ese poder popular en el verdadero tejido social entre nuestros pueblos, y eso permitiría que, por ejemplo, el acumulado histórico con virtudes y defectos de la revolución bolivariana también sirva como un modelo para que Colombia lo mire, lo revise a la luz de su propia realidad, de su contexto histórico concreto. Y ahí también entonces juega
el reacomodo geopolítico que se está dando en el mundo, que en virtud de que la hegemonía de ese mundo unipolar se rompa y podamos avanzar hacia un mundo multipolar, podremos entonces desde nuestra América levantar otro modelo, otra propuesta distinta al sistema capitalista y su violentísimo imperialismo. Que nos ha ahogado. María Fernanda, muchas gracias. Síntesis de 20 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Tatiana. Gracias a ti, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia a Chile, minutos antes de ser detenido, se suicida uno de los 7 militares condenados por el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973. La víspera, el Tribunal Supremo los condenó a más de 20 años de cárcel por su participación en su tortura y asesinato. La decisión judicial llega a solo días de cumplirse 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Les contamos, detallamos al volver en Noticia. En Noticia Chile, la víspera, la Corte Suprema sentenció a 25 años de cárcel a los militares que asesinaron al cantante y compositor Víctor Jara. 24 horas más tarde, uno de ellos se suicidó en su domicilio. Esto ocurre a 2 semanas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Vamos a verlo. Tras años de espera, este lunes la Corte Suprema confirmó la orden de captura de 7 militares que asesinaron al cantante y compositor Víctor Jara. Según el comunicado oficial, los miembros del ejército en retiro, con edades entre los 73 y 85 años, son responsables no solo del asesinato de Jara, sino también del asesinato del exdirector de prisiones, Litré Quiroga, por lo que 6 de ellos fueron sentenciados a 15 años de prisión por homicidio y 10 por cargos de secuestro, mientras uno fue condenado a 8 años por encubrir los delitos. Sin embargo, 24 horas más tarde, la condena llevó al imputado Hernán Chacón a suicidarse en su casa momentos antes de su captura. Su suicidio fue una medida que un sector de la población calificó de cobarde por no enfrentar un crimen por el que estuvieron en libertad durante más de 4 décadas. La tardía justicia del caso Jara se concreta a 2 semanas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado al presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Con 40 años, el reconocido cantautor Víctor Jara fue detenido, torturado y asesinado de 44 impactos de balas, tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor. Un asesinato por razones políticas, debido a su militancia en el Partido Comunista. Jara fue víctima de uno de los crímenes más simbólicos durante la dictadura de Augusto Pinochet, un periodo que marca historia en el país, pues según cifras oficiales, un aproximado de 28.000 personas fueron torturadas, 3.000 fueron asesinadas y otras 200.000 personas se vieron obligadas al exilio. Vamos a esta hora con nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragni, para conocer más detalles acerca de esta noticia. ¿Qué más se sabe? Hola Paola, adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches, una jornada muy noticiosa acá en Chile porque de una manera u otra se han cruzado 2 muertes. Por un lado, este suicidio del brigadier en retiro Chacón Soto, que hemos ido conociendo algunos detalles, además de su participación muy estrecha en el asesinato de Víctor Jara, porque si bien él nunca reconoció su participación directa y declaraba que él estaba a cargo de cuidar el perímetro del Estadio Chile, donde fue llevado
Víctor Jara junto a otros detenidos. Lo cierto es que los cruces de los testimonios y de las informaciones dan cuenta de que este brigadier en retiro, que hoy se suicida para no enfrentar la justicia, incluso tenía capacidad de decidir el destino de los prisioneros del estadio, en ese entonces del Estadio Chile. Estaba presente en las torturas, en los interrogatorios, y además decidía el destino final. Por tanto, hay informaciones concretas que darían cuenta de que el arma que ocupa hoy este criminal de lesa humanidad para suicidarse es la misma arma, calibre 9 milímetros, con la que impactó y dio muerte asesinando a Víctor Jara. Esto ocurre en hechos bastante confusos, donde la Policía de Investigaciones, que es la Policía Judicial chilena, va hasta el domicilio de este brigadier en retiro para pedirle que los acompañe ya para ser llevado al centro penitenciario conocido como Punta Peuco, especial para los criminales de lesa humanidad. El brigadier en retiro les dice: voy a ir a buscar mi bolso, y es donde entonces percuta el arma. No es primera vez que esto ocurre, por tanto acá la Policía de Investigaciones también tendría que dar ciertas explicaciones respecto al procedimiento, porque militares condenados por crímenes de lesa humanidad no es el primero que se suicida justamente cuando va a ser buscado para llevarlo al penal. Por tanto, hay algo en el procedimiento que está fallando, y de esta forma se perpetúa la impunidad. Si bien hay 6 otros militares implicados, Chacón Soto, que es uno de los más directos, fuera uno de los más directos en el asesinato, no solo de Víctor Jara, sino también escuchábamos, ¿verdad?, de otras personas que fueron asesinadas ahí en el Estadio Chile, queda impune. Y Tatiana, estamos a pocos días, ¿verdad?, de que se cumplan estos 50 años, una fecha importantísima en Chile, muy emotiva, el ambiente se nota, la gente está muy crispada, pero fíjate un dato: Víctor Jara fue detenido, torturado y asesinado con solo 40 años de edad. Han pasado 50 años para que hubiera algo de justicia, más de la edad que él mismo vivió, para que entonces conociéramos cuáles son sus perpetradores, sus asesinos, que ya van rumbo a Punta Peuco, excepto este brigadier que se quitó la vida. Y en ese sentido, en este momento te quiero contar, estoy en el ex Congreso, ¿verdad?, porque también otra noticia del día: fallece Guillermo Tellier del Valle, presidente del Partido Comunista, diputado, ¿verdad?, un dirigente además histórico que durante la dictadura Augusto Pinochet peleó desde la clandestinidad para enfrentar la dictadura, y el presidente Gabriel Boric dio unas declaraciones donde comentó ambas muertes que ocurren a pocos días de este aniversario, entre comillas, y dijo textual: murió como un hombre digno, refiriéndose a Guillermo Tellier. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia, haciendo alusión al asesino de Víctor Jara, que hoy se quitó la vida justamente para no cumplir esta. Y todo esto, Paola, sucede cuando nos decías es que hay un hecho que se relaciona precisamente donde te encuentras en Santiago, honras fúnebres de una figura muy querida, entre otras cosas. Nos enviabas material, imágenes más temprano de largas filas para dar el último adiós al presidente del Partido Comunista de Chile, que ha fallecido. Así es, 2 cuadras a la redonda en el ex Congreso, donde ejerció como diputado, y la verdad es que imágenes muy emotivas, porque vimos a personas de muchísima edad, de avanzadísima edad, en silla de rueda, de poblaciones, de sectores populares que creían en el proyecto de la Unidad Popular y que llegaron hasta aquí a despedir a Guillermo Tellier, que por un lado tiene esta historia, ¿verdad?, de la clandestinidad y la resistencia frente a la dictadura de Augusto Pinochet, pero y por otro lado, cuando ya entra el proceso democrático, logra llevar al Partido Comunista a el poder más establecido, ¿verdad?, ejerciendo además en la Cámara de Diputados. Entonces, es una larga trayectoria política, este hombre que marcó parte importante de la historia en Chile y que está siendo despedido en un duelo nacional. Vino incluso el presidente Gabriel Boric, hizo guardia de honor en el féretro de Guillermo Tellier, y hay duelo nacional hasta el jueves, cuando van a ser finalmente sus funerales. Muchísimas gracias, Pau, por toda esta información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.